Vive Dios, aleluya. Alabado sea Dios santo el Señor, aleluya. Bendito Jesús. Alabado sea Dios. Santo es el Señor, aleluya. Mi alma adora a Dios. Bendito sea el Señor. Maravilloso, maravilloso es mi Dios. Te adoramos, Señor. Te adoramos, Dios. Te adoramos, Dios. Qué lindo es el Señor, aleluya. Maravilloso, maravilloso Dios. Alabado sea el Señor. Bendito Jesús. Maravilloso es el Señor. Te adoramos, Dios. Te adoramos, Señor. Dios te bendiga, Alberto. Maravilloso es el Señor. Alabado sea Dios. Bendito el nombre de Jesús. Maravilloso Dios. Aleluya. Dios bendiga a cada uno de los que se han estado conectando en esta hermosa noche que nos ha dado el Señor. Aquí una vez más en la emisora con Gadi y Ana, gozándonos de la maravilla de Dios, ¿verdad? Mientras esperábamos el momento de comenzar el programa, teniendo unas experiencias maravillosas, pero todo en el orden de Dios. Esta noche aquí a través de Una Vida para Cristo, fm490.com y Una Vida para Cristo Facebook, para que usted pueda, si le place, ¿verdad?, retransmitir la programación. Le invitamos cordialmente para hacerlo, esperando que Dios siga glorificándose y que la palabra del Señor pueda seguir llegando a las vidas. El único propósito de nosotros en sacar el tiempo para esto es que la palabra del Señor pueda ser ministrada en los corazones. Esto no es para gloria y honra de nadie. Aquí Gadi tiene esta emisora porque a Dios le ha placido, le ha suplido, lo puso en su corazón, ¿verdad? Y ellos gustosamente están trabajando esta emisora, pero esto no es por lucro. Aquí no hay, si hubiese sido por lucro, hubiesen estado ustedes viendo la interrupción de los anuncios, porque por esos anuncios pagan, ¿sabe? Sin embargo, aquí no están conectados a los anuncios, porque esto es para la obra de Dios. Es que nos gozamos. Un saludo para la iglesia Casa de Salvación, Cedro de Calley, donde gustosamente pastoreo. Felicito a la iglesia, ¿verdad?, porque se ha mantenido fiel al Señor y participando de todo lo lindo que estamos haciendo en la obra del Señor. Si es que también mi esposa sigue en casa, ¿verdad? No puede acompañarme todavía, pero sé que se goza cada vez que ve una programación y que Dios se está glorificando a través de ella. Esta noche, una noche especial, donde vamos a estar hablando del libro de Jueces. Salimos del Pentateuco, ¿verdad? Hablamos de Josué y ahora vamos a hablar hoy del libro de Jueces, como es el tema de este programa, la Biblia libro por libro. Y así estamos tratando de llevar. Quiero saber claro que en todo esto nosotros lo que queremos es motivar a las personas a que escudriñen la palabra. Por eso nosotros no entramos en los detalles de todos los libros, sino que procuro sacar unos detalles que llaman la atención en particular. Siempre trato, ¿verdad?, de tocar la curiosidad para que usted se motive a escudriñar la palabra, a confrontar lo que el pastor está diciendo, aprender más si me quedé con una duda, pero escudriñarlo dentro de esos libros. Hay capítulos preciosos que a veces lo que hacemos es tocar una reseña de ellos para que usted se motive a escudriñar palabras. Pero todo, ¿verdad?, por la voluntad de Dios. Yo sé que Dios es el que hace que esta semilla llegue a diferentes lugares. Y como le dije, estamos en el libro de Jueces, el sexto libro de la Biblia. Y jueces lo que quiere decirle es líderes o jueces. Líderes que Dios estuvo levantando, ¿verdad?, en un periodo de tiempo después de que el pueblo entró a conquistar las tierras prometidas y que ya estaban allí habitando aquellas tierras. Dios comenzó a levantar primeramente, como habíamos explicado en el libro anterior, levantó a Josué como líder, sustituyendo a Moisés para que se completase la obra de conquistar las tierras prometidas. Estuvimos explicando el por qué ellos no entraron. O sea, Moisés no entró, pero Josué llegó a participar, ¿verdad?, de aquella conquista. Pero se cumplió el tiempo de Josué y vimos cómo él terminó recomendándole al pueblo que se mantuviese firme a Dios, dándole unas instrucciones, haciéndole un recordatorio de lo que había sido su vida, la historia del pueblo, tal y como lo había hecho Moisés anteriormente, que en sus últimos días hizo un recuento histórico de cómo había sido la vida del pueblo de Israel.
y dándole una última exhortación para que se mantuviesen firmes a Jehová Dios. Recordando, ¿verdad? También este momento que ahora estamos hablando no del pueblo que salió de Egipto, sino que aquel pueblo ya había perecido en el desierto y era una nueva generación. Lo que había entrado a conquistar las tierras prometidas era una nueva generación, y ahora en este capítulo estamos hablando de una nueva generación ya madura, ya desarrollada, ¿verdad? Entrado en edad, en madurez, los que entraron a conquistar aquella tierra. Y los jueces eran caudillos, ¿verdad? O cabezas de milicia, se podía considerar de esa manera, que Dios levantaba para librar a su pueblo Israel de su enemigo. Vamos a ver en detalle, ¿verdad? ¿Por qué fue necesario Dios hacer eso y por qué hablamos de los enemigos? Si era el pueblo escogido de Dios, ¿por qué Dios tenía que levantar periódicamente, eventualmente, jueces o caudillos que lideraran el pueblo militarmente para defenderse? Dios usándolo, ¿verdad? Para defenderse de los periodos de esclavitud. Y quiero adelantar que todas esas ocasiones en que Dios tuvo que levantar jueces y que el pueblo de Israel se encontró en momentos difíciles, donde estuvo puesto en esclavitud, donde estuvo puesto en opresión, donde se dio, ¿verdad?, a estar pagando impuestos a otras ciudades. Todo eso dice la palabra que fue porque Dios lo permitía, porque Dios lo permitió. Y cada vez que el pueblo, Dios hacía algo grande por el pueblo de Israel y ponía un caudillo para librarlo de la situación difícil que estaba pasando el pueblo, Dios levantaba un juez para dirigir a aquel pueblo y era dirigirlo militarmente para salvarlo, ¿verdad?, de la opresión que estaba pasando. Pero al poco tiempo dice que volvían y le daban la espalda a Dios. O sea, cuando usted lee el capítulo, por eso le digo, lo que tocamos es una reseña para que usted vea cuántas veces este pueblo, habiendo tenido toda la experiencia desde reconociendo la historia de sus antepasados que salieron de Egipto, las grandezas que Dios hizo con ellos, lo que Dios hizo con ellos siendo niños, este pueblo estando allá en el desierto, las proezas que hizo Dios para con ellos, cómo Dios los sustentó en medio del desierto, cómo Dios los sacó de allí, los milagros, cómo Dios trataba con el líder, con Moisés, como trató también con Josué, cómo Dios se comunicaba con el pueblo desde la nube. Todas estas experiencias ellos la vivieron, porque ellos no fueron destruidos en el desierto, era lo que eran niños, ¿verdad? Y se desarrollaron entonces una nación nueva. Pero eventualmente, tan pronto se veían en la bendición, se corrompían terriblemente delante de Jehová Dios. Y tenía Dios que volver entonces a tomar acción para liberarlo. Y eso, pues, usted cuando entre en la lectura del capítulo lo va a ver claramente. La fecha histórica, ¿verdad?, de este libro, que fue después de la muerte de Josué, fue aproximadamente para 1580 antes de Cristo. De 1580 abarcó un periodo hasta 1050 antes de Cristo. Fue la fecha aproximada de los acontecimientos del establecimiento de jueces en el pueblo de Israel, que luego pues vino, entonces se estableció un rey establecido por Dios porque el pueblo así lo pidió. Pero mientras tanto, antes de existir Esaú, adelantando, ¿verdad?, el nombre de ese primer rey que ya te lo conoce posiblemente, pues Dios estuvo levantando eventualmente estos caudillos. No era que eran permanentes y que estaban para reinar todo el pueblo. Vamos a ver un mal ejemplo en cuanto a ello a través de la plática, pero sí, ¿verdad?, queríamos ubicarlo en el periodo en que fue esto aproximadamente, porque si recordamos en el capítulo anterior estuvimos mencionando la muerte de Josué, que fue aproximadamente 1375 antes de Cristo, y después de esto, pues unos 5 años después, es que viene comenzando entonces el proceso que llamamos, ¿verdad?, de entrar a la tierra prometida. Este libro, al igual que otros libros, ¿verdad?, que lo hemos dividido por capítulos, o no solamente capítulos, sino yo más bien los llamo tópicos. Va a estar abarcando 3 tópicos, porque son 3 puntos diferentes que se discuten a través del capítulo. El primer tópico que vamos a estar viendo y discutiendo es la deterioración y el fracaso de Israel al no conquistar completamente. En los libros anteriores, desde que Moisés estaba dirigiendo el pueblo,
Dios les estaba hablando a ellos de la tierra que Dios les había prometido para ellos habitar. Y se les estaba hablando, ¿verdad?, de que entrarían esa tierra y que esa tierra iba a ser para ellos, que Dios la pondría en sus manos, que iban a alcanzar la victoria porque Dios la iba a poner en sus manos. Pero había una parte que les correspondía a ellos y era entrar a la tierra. Dios les señaló los términos de la tierra. Desde el tiempo de Moisés, Dios les estuvo señalando los términos. Aún explicamos, ¿verdad?, que Moisés, aunque nunca entró a la tierra prometida, pero Dios le permitió ver desde la distancia las tierras prometidas. Ahora le tocaba al pueblo entrar a conquistar. Pero cuando analizamos y escudriñamos la lectura de estos capítulos, vemos que hubo un fracaso grande en el pueblo de Israel, y creo que lo había mencionado anteriormente, y fue que Israel no conquistó toda la tierra que tenía que conquistar. No conquistó, no llegó a conquistar todo el territorio que Dios le había marcado para conquistar. Sin embargo, poblaron territorio que Dios no le había prometido a ellos para ellos conquistarlo y habitar en ellos. Porque como digo anteriormente, en Transjordania, al otro lado del Jordán, no era parte de la tierra que Dios les estaba prometiendo. Sin embargo, 3 de los caudillos del pueblo determinaron, Rubén, Gad y Manasés, la media tribu de Manasés, determinaron poblar aquel sitio porque lo vieron muy bonito, pero no estaba dentro de lo que Dios había ordenado que ellos poblaran. Pero entonces vamos a ver a qué se debe entonces los fracasos al no conquistar completamente, ¿verdad?, los territorios. Veamos las consecuencias de ello. Tomaron los pueblos por tributarios. Algunos de los pueblos que estaban habitando aquellas tierras, ellos, en vez de hacer lo que Dios le había ordenado, porque Dios le dijo que tenían que sacar a aquella gente de allí. Hubo ciudades donde Dios los mandó a ellos a destruirlas completamente. Que Dios los mandó que tenían que matar a todos los habitantes y poner en fuego, destruir completamente, llevar a ceniza a la ciudad que iban a conquistar. Aunque luego tuvieron que reconstruirla, pero lo que había existente en aquellos momentos, la ordenanza de Dios era que tenían que destruirla. Y la ordenanza de Dios era que echaran a todos los que estaban morando en aquella tierra. Sin embargo, hubo pueblos que ellos los dejaron y lo que hicieron fue que los pusieron a pagarle tributo a ellos. O sea, hicieron como el gobierno. Ellos le tenían que, de todo lo que ellos producían, tenían que darle un % al pueblo de Israel. Estaban, ¿verdad?, tributándole al pueblo de Israel. Y con eso, pues, el pueblo de Israel estaba desobedeciendo a Dios. Y más adelante, pues, todo eso les trajo consecuencias. Eso se puede considerar como un fracaso. Luego vemos el juicio de Dios por no completar la conquista. Ellos dejaron terrenos sin conquistar que les correspondían a ellos. Y una vez que pues, tuvieron unas ciudades fructíferas, unos lugares que les gustaron a ellos, pues ya separaron de conquistar y se dividieron las tierras que habían conquistado hasta ese momento. Y los que ya habían, ¿verdad?, determinado vivir al otro lado del Jordán, pues se habían ido del ejército a habitar junto a su familia. Pero había sitios que todavía no se había completado, ¿verdad?, lo que Dios le había ordenado. Lo podemos encontrar en el capítulo 2, versículos 2 y 3, que dice: con tal de que vosotros no hagáis alianza con los moradores de esta tierra, cuyos altares habéis de derribar, mas vosotros no habéis atendido a mi voz, porque habéis hecho esto. Le pregunta a Dios. Por tanto, yo también dije: no los echaré de vosotros, sino que os serán por azote para vuestros costados y sus dioses por tropiezo. Estaba explicándole ahora mismo que Dios le había dado la orden de que echaran toda aquella gente. ¿Por qué? Porque, como dije en capítulos anteriores, aquella gente eran completamente idólatras. Y más que idólatras, eran politeístas. Tenían varios dioses a los cuales ellos les servían. Dioses hechos por el hombre, dioses de madera, dioses de metal, dioses de estatuillas hechas de oro, a las cuales ellos les servían. Le hacía el hombre y después se dedicaban a pedirle, a adorar a esa imagen que ellos mismos habían hecho. Ahorita vamos a ver un caso, ¿verdad?, que me llama la atención y yo lo veía, ¿verdad?, como algo tan ridículo. Pero muchas veces nosotros los humanos hacemos cosas que no tienen sentido común.
no tienen el sentido común. Porque como algo que yo puedo, que yo mismo lo hago, o que yo mismo lo mando a hacer, y después yo me voy a arrodillar a rendirle pleitesía a esa obra que yo mismo mandé a hacer, y la voy a presentar como un Dios como que es más grande que yo, que la mandé a hacer, o más grande que aquel que la hizo. O sea, porque le doy el lugar de Dios. Y eso pues lo vemos en la naturaleza humana, lo vemos diariamente. Es una práctica que lamentablemente todavía hay gente que viven con ese entendimiento. Pero Dios le había dicho a ellos que destruyesen todo aquello por esa condición. Dios le había prohibido a aquel pueblo de Israel juntarse en matrimonio con gente de aquella tierra. Tanto hombres tomar mujeres de ellas, como las mujeres casarse con hombres de estos territorios, sino que habían que sacarlos. ¿Por qué? Porque Dios no quería que el pueblo se contaminara. Dios sabía que si lo hacían, el pueblo se iba a contaminar, porque esas personas ya tenían en su corazón la idolatría y iban a buscar la manera de transmitírsela al pueblo que Dios había preparado para entrar a la tierra prometida. Estuvimos explicando mucho, ¿verdad?, de cómo Dios estuvo preparando al pueblo de Israel antes de que llegasen a la tierra prometida. Eliminó una generación corrompida que no fue merecedora de entrar. Luego Dios estuvo purificando aquella otra descendencia de aquella generación hasta que estuvieron preparados, ¿verdad?, que se encontró que estaban aptos para entrar a esa tierra prometida, poseerla. Pero ahora vemos, ¿verdad?, que no cumplieron con lo que Dios les había ordenado. ¿Y qué les dijo Dios? Por cuanto habéis hecho esto, yo no los voy a sacar. Eso le correspondía a ellos. Muchas veces a nosotros Dios nos da unas tareas. Hay cosas que nos toca sacar a nosotros de nuestra vida. Hay cosas que no son de agrado a Dios. Hay costumbres en nosotros que a Dios no le agradan. Pero nosotros, no es que Dios las va a quitar. Porque si algo que tú no quieres que salga de ti, Dios no lo va a quitar. Pero cuando tú dices de corazón, Dios mío, yo quiero que tú me des fuerzas para arrancar esto de mí. Puede ser un alcohólico. Mi hermano fue alcohólico por muchos años. Y un día aceptó al Señor. Y de ese día en adelante mi hermano jamás tomó. Partió con el Señor varios años después. Pero ese día fue el último trago de ron que mi hermano tomó. Y era alcohólico. Y ese día que él puso su corazón en servirle a Dios, quedó limpio del ron y del cigarrillo. Pero él le dijo, Señor, quítame esto. Un hombre que ya botaba sangre, lo llevamos al hospital botando sangre por la boca porque el médico decía que ya su hígado estaba afectado. Sin embargo, Dios lo sanó y siguió funcionando, ¿verdad?, sirviéndole al Señor. Pero hay que tener en el corazón la disposición de quitar estas cosas. Aquel pueblo no tuvo en su corazón la disposición de sacar lo que Dios le había dicho que sacara. Entonces Dios dijo, como ustedes no lo sacaron, le correspondía a ustedes hacerlo, ahora yo no lo voy a sacar. Estos pueblos ajenos a ustedes, yo los voy a dar y van a ser para azotes para ustedes. Mire, cuando vemos la historia, esa ordenanza de parte de Dios, todavía en estos días, en nuestros días, estamos hablando de unos 4,000 años, 4,000 y pico de años acá, 3,000 y pico de años acá, 3,000 y pico de años acá, todavía están dándose las consecuencias de lo que pasó allí, de la desobediencia. Porque todavía esos mismos pueblos que aunque actualmente han cambiado de nombre, pero vienen los descendientes de los mismos territorios, todavía son enemigos del pueblo de Israel. Son los pueblos que le declaran la guerra a Israel a cada rato. Hace unos meses atrás no le estaban tirando unos misiles al pueblo de Israel. Se levantaron, amaneció el pueblo de Israel, ¿verdad?, siendo bombardeado, y ellos pues estaban preparados para ello y la desgracia no fue tan grande. Pero eso fue recientemente. Y todo esto es consecuencia de esa desobediencia que ellos estuvieron delante de Dios. Esos mismos pueblos todavía hoy día son enemigos de este pueblo. Vemos que en el libro de Jueces, capítulo 2, versos 20 y 23, hay un término que quisiera leerlo, ¿verdad? Porque es que son puntos, como les dije ahorita, tan importantes que no es bueno solamente relatarlo, sino que usted tenga la evidencia por la palabra. Jueces capítulo 2, versos 20 y 21, dice: y la ira de Jehová se encendió contra Israel y dijo, pues que esta gente traspasa mi pacto que ordené a sus padres y no obedecen mi voz. Tampoco yo echaré más de delante de ellos a ninguno de esta gente
que dejó Josué cuando murió, para que por ellos probara yo a Israel, si guardarían ellos el camino de Jehová andando por él, como sus padres lo guardaron o no. O sea, en todo lo que Dios hace, Dios siempre tiene un propósito. Y ahí dice que Dios dejó a aquella gente para mantener probando a aquel pueblo, si aquel pueblo le iba a mantener fidelidad a Dios. El pueblo no obedeció a Dios, no sacó a aquellos enemigos, pero dice que Dios no los sacó, pero los dejó para probar. Iban a hacer una prueba para el pueblo, si aquel pueblo de Israel con aquellos enemigos alrededor se mantenían adorando a Dios en medio de las opresiones que le iban a venir, porque Dios conoce el futuro de nosotros. Entonces Dios sabía lo que ellos iban a enfrentar. La gente que Jehová dejó para probar a Israel, 5 príncipes de los filisteos, los cananeos, los sidonios, los heveos, amorreos, fereceos y jebuseos. Estas fueron las personas que ellos no expulsaron, los pueblos que ellos no expulsaron de aquellos términos. Si usted ha explorado algo de la palabra de Dios, va a encontrar estos nombres claramente en las guerras que tuvo Israel a través de su historia. Sobre todo, mire, los filisteos. ¿Cuántas veces el pueblo de Israel se vio en opresión? No solamente en opresión, sino que estuvo sometido como esclavo de los filisteos. Un pueblo que era inferior a ellos. Los cananeos, que eran los naturales habitantes de aquella tierra. ¿Cuántos problemas ellos estuvieron, verdad, con los cananeos a través del tiempo? Los sidonios, los heveos, los amorreos, los fereceos y los jebuseos. Toda esta gente fueron enemigos del pueblo de Israel en diferentes batallas a través de la historia bíblica, y tal vez usted lo ha leído y no se ha percatado de dónde surgió ese pueblo, de dónde vino esa guerra que está sucediendo. Se pudo haber evitado si ellos hubiesen tomado la acción correcta en aquel tiempo. Solo la tribu de Judá se dio la tarea de conquistar lo que faltaba de sus términos, y no del todo dejó a los que habitaban en los llanos, los cuales tenían carros herrados. Fue la única de las tribus que se dedicó a conquistar los terrenos que estaban alrededor de él y que le iban a corresponder como heredad de lo que ellos habían conquistado. La tribu de Judá, dice que ellos se extendieron, ¿verdad? Y ellos estaban al sur de todos los terrenos. Solamente abajo, más al sur de ellos, estaban los descendientes de Simeón. Y dice que a la larga la historia nos va a llevar, ¿verdad?, qué sucedió entre el pueblo de Judá y el pueblo de Simeón. O sea, acontecimientos que más adelante vamos a estar viendo. Pero Judá fue la que se encargó, ¿verdad?, de ir poblando todos los territorios que le tocaban a ellos, sacando los pueblos que habitaban allí, expulsándolos. Sin embargo, se encontró con un pequeño ejército que tenían, ¿verdad?, carros herrados, estaban preparados para la guerra, y no podríamos determinar si fue que se intimidaron, pero no hicieron lo que tenían que hacer, no enfrentaron el nombre de Jehová a aquella gente y los dejaron habitando en sus términos. Y dice que más adelante, y tomaron de sus hijas por mujeres y dieron hijas a los hijos de ellos y sirvieron a sus dioses. Eso lo encuentra en el capítulo 3, en el capítulo 3, verso 6. Ya en el desarrollo de esto, no está hablando solamente de la tribu de Judá, ahí está hablando de todo el pueblo de Israel. Todo el pueblo de Israel hizo lo que Dios le había prohibido. Dios le dijo que no podían tomar mujeres, las mujeres tomar marido, no se podían, ¿verdad?, emparentar con esta gente. Dice que ellos comenzaron, fíjate, desde el capítulo 3 de Jueces, ellos comenzaron a emparentarse con aquella gente que no eran del pueblo, del linaje que Dios había sacado, del linaje del cual Dios tenía un propósito. Y por eso es que Dios había arrastrado, ¿verdad?, con este pueblo, había tenido tanta paciencia, porque Dios tenía un propósito. Y Dios siempre le dio unas instrucciones claras y precisas para lo que ellos tenían que hacer, lo que Dios les permitía y lo que Dios quería que ellos hicieran. Y todo el tiempo tuvieron, mientras obedecieron, vieron el respaldo de Dios en todo lo que emprendieron, que es lo más grande, ¿verdad?, que a mí me está. Cómo ellos vieron, ¿verdad?, siempre que se daban a la tarea de cumplir con lo que Dios les decía, cómo, ¿verdad?, tenían la victoria. Sencillamente, cómo derribaron, ¿verdad?, pueblos que eran superiores a ellos, y aquellos pueblos salieron huyendo sin ellos tener que pelear, porque el poder de Dios se glorificó.
Ahora vamos a ver tópico número 2, subyugaciones y liberaciones de Israel. Lo que explicaba ahorita, muchas veces el pueblo se veía subyugado, se veía puesto en esclavitud por otras naciones, por otros pueblos, de esos mismos, aún de esos mismos que ellos habían dejado, ¿verdad?, habitar con ellos. Y cómo Dios tenía que intervenir entonces para liberarlos. Tenemos que dejar en claro que todas las veces que el pueblo de Israel fue puesto bajo sujeción, fue porque Dios lo permitió. Usó sus adversarios para que ellos volviesen a Jehová. Y esto es bien importante, porque estamos hablando de esa generación nueva y cómo se apartaban de Jehová. Sin embargo, Dios usaba a aquellos pueblos inferiores que ellos pudieron haber eliminado para que los castigaran a ellos. Y ahí comienza, ¿verdad?, el proceso de Dios tener que empezar a liberar a su pueblo de estar esclavos cuando pudieron haber sido señores ellos. El primer caso que encontramos en el libro de los jueces, el primer juez que Dios levantó se llamó Otoniel. Y Otoniel, pues, cuando usted lee la historia me reía, ¿verdad?, porque se casó con una hija de Caleb y fue muy astuto. Caleb le dio unos terrenos a ella para heredar, para que habitaran. Y cuando se iban a despedir, que ya iban de viaje, le dijo a ella que virara. Y yo, mira, pídele más. Nos dio terrenos que no tienen agua. Dile que nos dé también terrenos con buena agua. Y dice que ella se regresó a donde su papá Caleb, ¿verdad?, a pedirle que le diera también heredad donde hubiesen caudales de agua. Y su papá, pues, a la nena, pues, Asa, pues le dio también terrenos. Y este mismo hombre, ¿verdad?, más adelante fue el caudillo que Dios usó. ¿Contra quién? Mire, se había levantado Siria contra el pueblo de Dios. Y por 8 años habían tenido al pueblo en cautivo, ¿verdad? Pasaron necesidades, pasaron momentos difíciles. Había un rey que se llamaba Chusán, que era el rey de Israel para aquel entonces. Y ese era el que estaba oprimiendo al pueblo de Israel. Y los tenía prácticamente a nivel de esclavos. Y ahí, ¿verdad?, pues Dios levantó a Otoniel como el caudillo, como el juez, para que se enfrentase al ejército y al pueblo de Asiria y los venció. O sea que fue el caudillo que Dios usó. Luego, ¿verdad?, se levantó Ahod. Siempre me he preguntado por qué la Biblia fue tan explícita en cuanto a este personaje que dice que era izquierdo. El único, ¿verdad?, caso que veo, ¿verdad?, que aunque ahí en ese libro habla de unos 300 personajes que eran ambidiestros, que usaban las dos manos por igual, pero son detalles que usted lo encuentra y le deben llamar la atención, porque dice que Ahod, el segundo que levantó, ¿verdad?, para liberar a su pueblo, era izquierdo, y lo levantó contra el rey Eglón, que era rey de los moabitas. Y por 10 años este pueblo, ¿verdad?, había estado subyugando los amonitas que se habían unido con los amalecitas. Y tenían realmente al pueblo también, ¿verdad?, bien oprimido. Lo tenían, ¿verdad?, ahora ellos dándole tributo. En vez de estos dos pueblos pagarle a ellos, el pueblo le tenía que estar dando tributo a ellos. Y por 10 años, ¿verdad?, los habían mantenido esa. Pero la Biblia señala que este hombre Eglón era bien grueso, era bien gordo. La palabra usa el término gordo. Dice que era bien gordo. Y el zurdo, Ahod, dice que se hizo un puñal de un codo de largo. Hizo un cuchillo de un codo de largo. Un codo aproximadamente 18 pulgadas. Aproximadamente un pie y medio. Y dice que se preparó ese cuchillo y se lo puso en el lado derecho de su vestimenta. Y procuró, ¿verdad?, como príncipe de pueblo, ir a hablar con el rey, con Eglón. Y provocó, ¿verdad?, que el rey se quedase a solas con él porque quería indagar algo con el rey. Y dice que cuando se vio a solas con el rey, con la mano izquierda sacó el puñal que tenía en el lado derecho de su vestimenta y dice que le puso el puñal hasta el cabo dentro del cuerpo de Eglón. Y luego pues salió de allí y dejó como que el hombre estaba bien. Cuando se dieron cuenta ya él estaba lejos, pero el rey estaba muerto. Y de esa manera, usando a este hombre, Dios liberó al pueblo de la opresión que tenía por aquel rey y aquel pueblo, porque aquel pueblo entonces se intimidó
y no se atrevieron, ¿verdad?, seguir tratando de subyugar al pueblo. Así es que así fue la muerte del rey Eglón. Luego levanta Sangal, que este hombre, ¿verdad?, históricamente la palabra presenta que él solo mató a 600 filisteos con una aguijada de bueyes. Con una aguijada de bueyes, no con una quijada, aguijada. Este término, porque no lo podemos confundir con Sansón, este término tiene dos vertientes, y es que habían dos instrumentos que se llamaban aguijadas. Uno se usaba para limpiar el arado, era una vara que tenía una puya, y con ella limpiaban cuando la tierra se pegaba del arado, para que hiciera mejor el trabajo, con ella raspaban el arado. Mientras que estaba la que tenía el aguijón, que era para cuando el buey se ponía medio vago, lo hincaban con la vara, con el aguijón, y de ahí que sale la versión bíblica donde dice, dura cosa te dar cosas contra el aguijón, porque si tú mandas patadas, mandas la patada para atrás, más se te va a penetrar el aguijón. Entonces eran dos tipos de aguijones que habían para ese entonces, y dice que con una aguijada de bueyes, con uno de esos dos instrumentos, fue que este hombre mató 600 hombres armados, 600 hombres de guerra. ¿Por qué? Porque el poder de Dios estaba con él. Esa es la parte importante que usted y yo tenemos que preocuparnos. No era que él fuese valiente, no era que fuese un superhombre, un superhéroe, era que el poder de Dios estaba sobre él. Y luego se levanta Débora y Barak. Aquí hay una vertiente de mil sinsabores en la historia contra el rey Jabín, que en ese tiempo, ¿verdad?, el rey Jabín estaba acompañado de un capitán que se llamaba Sísara, y todos conocemos la historia. Pero sabe que este rey Jabín por 20 años estuvo dominando al pueblo de Israel y lo estuvo sometiendo, ¿verdad?, a todas sus voluntades. Y dice que Dios levantó entonces, mandó a Barak. Aquí está, aquí hay una vertiente bien complicada, pero quiero que usted entienda algo. Habla de Débora y de Barak. Quien se suponía que estuviese al frente del ejército que Dios había escogido era Barak. Débora era una profetisa. Entonces dice que ella habitaba en unas palmeras y el pueblo iba allí donde ella a consultar con aquella mujer que en sí era una profetisa, pero ellos le dieron el lugar de jueza, porque ellos iban a consultar, y no solamente buscando, ¿verdad?, el mensaje de Dios, sino que dice, y históricamente también se encuentra, que ellos consultaban los problemas que tenían con esta persona. Entonces ella se elevó en el ser, ¿verdad?, además de ser una profetisa, estaba juzgando en medio del pueblo, pero Dios le dio instrucciones a ella. Dios se comunicó a través de ella como profetisa para que le dijera a Barak que fuese a la guerra contra el rey Jabín. Pero Barak fue cobarde. Fue cobarde, y lo tenemos que reconocer, que fue cobarde, porque dijo, si tú vas conmigo, yo voy, de lo contrario no iré. ¿Por qué? Porque le estaba viendo a ella como un amuleto. Le estaba viendo a ella como el amuleto de Dios. Le estaba dando a ella el lugar del arca del pacto de Dios. O sea, porque era el instrumento de Dios. Ahora, si tú vas conmigo porque eres el amuleto, Dios está contigo, entonces yo voy a ir a la guerra. Si no vas, yo no voy. Y ella le dijo, pues yo iré, pero entonces la victoria no será tuya. La victoria estará entonces en manos de una mujer. Vergonzoso, ¿verdad?, que ahí estaba un cántico de parte de Débora. Pero quien estaba llamado a enfrentar y quien dirigió el ejército fue Barak. Pero tuvo que ir ella, ¿verdad?, porque la llevó como un amuleto, como si ella fuese la presencia de Dios con ellos. Ella le inspiraba a él el valor para él enfrentar al rey Jabín, aquel capitán que cuando usted lee la historia, aquel hombre era más malo que 7 demonios juntos. Aquel hombre era malísimo. El capitán de Jabín. Dice que la palabra relata, ¿verdad?, cuán malo era aquel hombre llamado Sísara. Luego de haber, ¿verdad?, Dios liberado en cada uno de estos casos, cuando comienza la otra situación, dice la palabra, y el pueblo volvió a desobedecer a Dios. Cuando dice, y el pueblo volvió a apartarse de Dios. Y cada vez que Dios los libertaba y volvían a apartarse de Dios, olvidarse de Dios, entonces caían de nuevo en lo que le estaba diciendo ahorita, la misma situación. Ahora vemos, ¿verdad?, que están de nuevo en una opresión, y viene Dios y levanta a Gedeón. Hemos escuchado mucho de la historia de Gedeón. Gedeón era de la tribu de Manasés. Y dice que los hijos de Israel volvieron a hacer lo malo ante Jehová, y Jehová los entregó
en manos de Madián por 7 años. Los madianitas, mire, una tribu que se levantó de lo que ellos habían dejado de los madianitas. Si usted recuerda la historia de lo que habíamos leído anteriormente, desde antes de entrar a la conquista, ¿a quiénes fueron los primeros que ellos tuvieron que enfrentar? Porque habían tenido confrontación y se levantaron contra Moab y los de Madián. Fueron los primeros que ellos tuvieron que enfrentar antes de entrar a la conquista de las tierras prometidas. Sin embargo, no los exterminaron. Ahora vemos que lo que se levantó de esa tribu viene y se levanta contra ellos y dice que, mire, los tenían en hambre. Dice que entraban con todos sus ganados, con todas sus bestias. Cuando estamos hablando con todos sus ganados, no podemos pensar en vacas solamente. O sea, tenían sus manadas de ovejas, sus manadas de cabros, sus manadas de de camellos. Y todo eso ellos lo llevaban a pastar a las tierras de Israel. Y dice que eran como langostas, que cuando llegaban a un sitio eran como langostas y no dejaban nada. Los metían a las plantaciones de lo que ellos habían sembrado y les destruían las plantaciones, y lo que no, ellos se lo llevaban. Y tenían al pueblo en hambre. Tan así es, ¿verdad? Los madianitas se habían unido a los amalecitas y a los orientales, ¿verdad? Y dice que llegaban como langostas al pueblo de Israel y tenían al pueblo, ¿verdad?, en la miseria. Sin embargo, Dios escoge a este hombre en medio de aquel abuso para que se levantase como líder del pueblo. Él estaba, mire, ¿sabe lo que hacía este hombre cuando Dios lo llamó? Dice que se le presentó un ángel de Jehová a hablar con él. Y él estaba sacudiendo un trigo, había cogido un trigo que había sembrado, lo que pudo salvar de la cosecha. Y dice que lo estaba sacudiendo para recogerlo y esconderlo de los madianitas. Para que si venía una excursión de los madianitas de este ejército, que se componía de los madianitas y los amalecitas y los orientales, pues él tener escondido ese alimento para sustento de su familia. A ese nivel estaban ellos. Y en medio de ese proceso de procurar avanzar a recoger ese grano para asegurarlo para alimento de su familia, se le presentó el ángel de Dios y le dice que le dio una encomienda. Y dice que, usted conoce la historia, ¿verdad?, cómo aún dándole el ángel de Dios las instrucciones, este hombre quiso señal de parte de Dios de que esto venía de Dios. Y ahí es donde viene, ¿verdad?, que puso un vellón en el patio y le presentó a Dios. Y mira, que amanezca todo seco, o sea, todo mojado menos el vellón, que el vellón esté seco. Por la mañana, al otro día cambió la versión porque todavía tenía dudas. Entonces todo estaba seco y el vellón estaba mojado. Exprimió y sacó un vaso de agua de allí, porque le puso señal a Dios por 2 ocasiones, a un Dios hablando. Entonces ahí se convenció, le dijo, bueno, Señor, pues que tú vayas conmigo. Y cuando fue convocado, ¿verdad?, Dios lo preparó. Dice que se recogieron del pueblo 32,000 hombres de guerra que estaban preparados para la guerra, para enfrentar este ejército. Aunque esos hombres eran hombres valientes, eran gente que estaban dispuestos a dar su vida por el pueblo, dice que él les dijo que los que tenían miedo, porque Dios les dijo que eran demasiados para él entregar el pueblo en un número tan grande, porque entonces la victoria iba a ser del pueblo y no de Dios, no se le iban a atribuir a Dios. Gedeón le dijo, todos los que tengan miedo o estén preocupados por lo suyo se pueden ir. Se fueron 22,000. Esa es la palabra que se fueron, arrancaron por allí parados 22,000 de aquel ejército. Entonces, todavía queda mucho, ¿sabes? Vamos a bajar este número. Entonces, ahora vemos que terminó solamente con 300 hombres para enfrentar al ejército que los estaba oprimiendo. Porque Dios le dio instrucciones, dijo, mira, los que quedan los vas a poner, los vas a probar, llévalos a tomar agua, y los que tomen agua lamiéndola como los perros, esos son los que va a echar aparte. Y dice que la mayoría se inclinaron, se arrodillaron a tomar agua, y aquellos que la cogieron con sus manos y la vieron, ¿verdad?, pues fueron solamente 300. Y con esos 300 Dios lo envió a enfrentar el ejército, ¿verdad?, que estaba preparado en contra de ellos, de los amalecitas, los orientales y los madianitas. Y tuvieron que coger a aquella gente, tuvieron que coger, ¿verdad?, frente a 300 hombres. Dios los entregó en su mano. Ahora los quiero llevar, ahorita dije que iba a haber un caso negativo, y es el caso de Abimelech. Cuando usted
lea este libro, usted va a encontrar este personaje, Abimelech. Y es curioso, algo que no le dije de Gedeón. Gedeón tenía 72 hijos. 72 hijos. Pero tenía un hijo que era hijo de una concubina, de una sierva. Y ese era el que se llamaba Abimelech. Cuando Gedeón muere, quedan como príncipes en su pueblo los hijos de Gedeón. Se consideran príncipes porque Gedeón había sido el último juez que Dios había levantado para salvar a ese pueblo. Y este hombre dice que fue donde los familiares de su mamá, que no era precisamente de los israelitas, y los provocó, ¿verdad? Diciendo que si no era mejor que ellos le respaldaran, porque era mejor él reinar uno solo, sobre todo el pueblo, siendo de su sangre, que 70 reinando a la nación. Que era mejor que hubiese uno solo y que fuese de su sangre, en vez de 70 reinando sobre la nación. Y dice que, ¿verdad?, a la familia de su pueblo se levantó y lo apoyaron. Entonces los de Siquén, que era de donde era la descendencia de su madre, dice que lo apoyaron. Y del templo que ellos habían edificado, miren cómo obran las cosas que no son de Dios, del templo que ellos habían edificado para su Dios, al cual ellos le rendían tributo, de allí sacaron dinero para darle a él, para que contratase un ejército. De las ofrendas que ellos le llevaban al Dios que ellos habían hecho y que le habían hecho un templo en Siquén. Cuando la casa de adoración era en Silo. Lo que Dios había establecido estaba en Silo. El arca del pacto estaba en Silo. Sin embargo, ellos habían edificado ya un lugar donde hacer la adoración a un Dios que ellos habían creado. Entonces, de ahí sacaron dinero para darle a él, para que contratara. Dice que contrató cuanto vago y cuanto delincuente había en aquella zona. Y le dieron 70 piezas de plata. Él contrató a esta gente y se los llevó. Y fue y mató a sus 70 hermanos. Los mató. Dice que los mató todos, los degolló en una peña. Solamente, le dije que eran 72. El menor se escondió, se escapó. El menor de sus hermanos. Él no lo encontró, no lo pudo matar. Pero cuando él estaba celebrando, vemos que se fue a celebrar con el pueblo, ¿verdad? Y cuando estaba en la llanura, celebrando que él iba a estar reinando sobre el pueblo, su hermano Jotán, que estaba arriba en la montaña, comenzó a gritar desde allá arriba, ¿verdad? Y es un capítulo que usted debería leerlo, porque ahí hay algo tan lindo que los otros días Giuliani estaba haciendo mención. Jueces capítulo 2 Jueces capítulo 9 del verso 7 al 15. Día atrás Giuliani en un culto estaba haciendo mención de esto. Y es una metáfora que se encuentra ahí, ¿verdad? Que este hermano Jotán le decía a Abimelech desde allá arriba gritándole, porque estaba junto al pueblo, decía: salieron los árboles a buscar quién fuese el rey sobre ellos, y fueron donde el olivo para que fuese su rey, porque el olivo representa un árbol firme, sólido. Y el olivo le dijo: voy yo a dejar de dar mi producto, que es con el cual son ungidos los reyes, el de la bendición para los grandes. Entonces le dijo: no, yo no voy a reinar sobre los árboles. No estaba dispuesto a dejar su función de producirle el aceite para irse de árbol. Entonces dice que fueron donde la higuera, y la higuera dijo: dejaré yo de dar la dulzura y el fruto que doy para servir por rey sobre ustedes. No iré, no quiero ser rey. Entonces fueron donde la vid, y la vid le dijo a los árboles: voy yo a dejar de dar el fruto, el mosto, el cual alegra a los hombres. No acepto ser rey de ustedes. Entonces fueron donde la escaramuza, la última de lo más insignificante, ¿verdad? En ese término. Entonces la escaramuza aceptó ser rey de los árboles. Entonces ahí Jotán, desde allá arriba gritándole, le dijo una maldición: si esto ha venido de Dios, que sea de bendición a Abimelech para ustedes, y el pueblo sea una bendición para Abimelech. Pero si esto no es de parte de Dios, que salga fuego de Abimelech y los consuma, y el fuego consuma a Abimelech. Entonces, una maldición que
más adelante, este hombre duró solamente 3 años frente al pueblo, Abimelech. ¿Por qué? El pueblo se levantó contra él y en un solo día mató un montón de gente y a tal extremo que quemó 1000 personas vivas. Dice que se levantaron, se fueron a refugiarse en la torre donde estaba dedicado, ¿verdad?, a la idolatría, y se metieron allí pensando que él no iba a poder escalar la torre o que lo iba a perdonar por estar en la torre del templo. Dice que él tomó un hacha y le dijo a los demás que estaban con él: hagan lo mismo que yo, y cortó una rama, y todos los que estaban con él cortaron ramas y fueron y las pusieron alrededor del muro, ¿verdad? Imagínense la cantidad de ramas que eran. Dice que prendieron fuego y allí hombres y mujeres, niños y todo, 1000 personas murieron allí, ¿verdad?, por la maldad de Abimelech. Pero luego quiso hacer lo mismo en otra ciudad y dice que allí, cuando la gente huyó también a una torre, que se subieron a la torre para allí refugiarse, en la ciudad de Siclac, precisamente la ciudad de él, mientras quiso hacer lo mismo, dice que una mujer tomó un pedazo de una piedra de molino, la piedra que usaban para moler el maíz, moler los granos. Dice que con un pedazo de una piedra la tiró de arriba y le rompió el cráneo a Abimelech. Y cuando él se vio y se dio cuenta que había sido una mujer, le dijo a su escudero: traspásame con tu espada, que no se diga que una mujer me mató. Y dice que su escudero lo traspasó con una espada. Así es que vemos secularmente que todas estas cosas son parte de la historia, pero la historia real de lo que fue el pueblo de Israel. Luego de otros jueces surge también Sansón, que no podemos dejar la historia de Sansón, un personaje de los hijos de Israel. Tornaron a hacer lo malo y Sansón fue levantado, ¿verdad?, para juicio de aquel pueblo. Era de la tribu de Dan, conocemos muy bien la historia. Su padre Manoa y su mamá pues era estéril y Dios, ¿verdad?, le dijo que iba a tener un hijo y le dio las instrucciones de que de su barriga, ¿verdad?, ella tenía que dejar, no podía tomar vino porque aquel hijo iba a ser nazareo desde el vientre de su madre. Fue una condición que Dios puso, ¿verdad?, para Sansón, que tuviese el respaldo de parte de Dios. Y aquella mujer pues se apartó, ¿verdad?, habiendo sido estéril, quedó embarazada, no consumió vino. El niño fue criado, ¿verdad?, bajo la ordenanza del Nazareto, y llegó el tiempo en que, siendo adulto, pues ya él tomaba sus propias decisiones y comenzó a hacer las cosas que la gente no esperaba que hiciera. Lo primero que hizo fue, ¿verdad?, que se enamoró de una mujer que no era del pueblo hebreo, era una mujer filistea, y le pidió a su padre que la tomara, lo que era la costumbre en aquel tiempo, ¿verdad?, que era el papá el que se acercaba a los familiares de la mujer que le gustaba para un hijo, pues que se la tomara por esposa. Y su padre pues se reunió con las familias de ella, y aunque se opusieron porque ella no era del pueblo de Israel, pero se dio, ¿verdad?, la situación. Esto causó una desgracia grande porque fue estorbo para la vida de él. Esto causó, ¿verdad?, un malestar y una guerra por las situaciones, pero voy a dejar que usted mismo lo lea. Tantas cosas que sucedieron en esa primera relación de él con aquella mujer filistea. Luego, ¿verdad?, entra en otro proceso donde se ve en una situación difícil y enfrentó él solo a 1000 hombres. Entonces este sí que con una quijada, ¿verdad?, fresca, dice que mató 1000 hombres, pero enfrentó el fracaso dentro del plan y propósito de Dios, porque se enamoró nuevamente de una mujer que no era del pueblo de Dios. Se enamoró entonces de Dalila, nuevamente, ¿verdad?, una mujer filistea, del pueblo de los filisteos. ¿Y qué pasó ahí? Pues usted conoce la historia de Sansón y Dalila. Dalila lo durmió y jugó con él hasta que él le dijo el secreto de dónde provenía la fuerza. No era que él tuviese la fuerza en el pelo. Sabemos que la última alternativa, que al último él le dio la realidad, ¿verdad?, de que si le cortaban su cabello, pues él perdía la fuerza. Pero la fuerza no estaba en el cabello. La fuerza estaba en la obediencia de que Dios había establecido que fuese Nazareto desde el vientre de su madre. Y bajo ese compromiso del Nazareto no podían recortarse. No podían recortarse. Entonces, por eso era que él tenía su pelo largo. Y él le dio el secreto. Entonces dice que Dalila lo durmió y el pelo le cortó y la fuerza se le apartó. Y dice que los filisteos entonces vinieron, abusaron de él. Esa duérmete nene, ¿le costó qué? Le costó los ojos. Dice que los filisteos le sacaron los ojos.
y lo tenían de burla, ¿verdad? Lo pusieron a hacer un trabajo que era de mujer y lo pusieron, ¿verdad? Para ellos reírse del hombre que en una ocasión había matado 1000 filisteos, que anteriormente había matado a 30 hombres para quitarle sus vestimentas y sus propiedades para entregarla, ¿verdad? En un enigma que le había dado a su primera esposa. Y es algo bien histórico, pero el lugar, la desobediencia a Dios le costó la vida. ¿Cómo este hombre libertó que en aquel momento los filisteos estaban sobre su pueblo? Él representaba a Adán. Pues mire, aún habiendo perdido la vista y la fuerza, dice que le pidió a Dios y pidió al niño, ¿verdad?, que lo llevase donde estaban las columnas que sustentaban el edificio grande, donde estaban todos los grandes del imperio filisteo, donde estaban celebrando festividades y estaban contentos porque habían podido, ¿verdad?, apresar al hombre que tanto daño les había hecho y que representaba un peligro para ellos. Y dice que lo condujo el niño hasta donde estaban las dos columnas que sostenían la estructura, las dos columnas bases. Y dice que se apoyó contra ella y le pidió a Dios que le devolviese, ¿verdad?, su fuerza y que de esa manera, ¿verdad?, una vez más, aunque él muriese con los filisteos, dice que mató más en su muerte que en su vida. Eso dice la palabra de Dios al finalizar la historia de Sansón. Mató más en su muerte que en su vida. Así que así fue como Sansón fue también juez de aquel pueblo. Ahora vamos a ver el tópico número 3. Nos da tiempo todavía, voy a tratar de acelerarlo. Que vemos la depravación de Israel. Después de la desobediencia, de la subyugación y las liberaciones, ahora entramos en el aspecto de la depravación en la cual entró el pueblo de Israel, un pueblo especial con un trato con Dios. Cómo echaron a un lado las instrucciones que Dios le había dado. Y al echar al lado esas instrucciones de todo lo que Dios le había dado a través de Moisés y a través de Josué, y estaba escrito ante el pueblo, entraron entonces al fracaso de la idolatría. Lo primero que ellos comenzaron, ¿verdad?, a practicar fue la idolatría. Y como ejemplo de la idolatría personal, porque había tanto idolatría personal como idolatría en conjunto del pueblo. Dice que Micás, de la tribu de Efraín, este hombre, su propia madre, estaba maldiciendo porque le habían robado un dinero. Usted lee la historia y le va a gustar. Y ella estaba entrando en maldición porque le habían robado un dinero que ella tenía oculto, unos 1100 ciclos de plata. Y su hijo la escuchó, ¿verdad? Mical la escuchó maldiciendo porque le habían robado el dinero. Y él le dijo: madre, el dinero que te robaron, yo lo tengo. No es que te lo han robado, es que yo lo tengo. Entonces ella le dijo: pues mira, mijo, que Dios te bendiga, porque ese dinero yo lo había sacado en el nombre de Jehová para dártelo a ti, para que te hagas imagen y tengas un Dios al cual te guarde y te proteja. Y dice que ella le dio el dinero y él no lo quiso. No lo quiso porque ella había estado maldiciendo que le habían robado el dinero. Dice que él no lo quiso. Entonces ella lo que hizo fue que le pagó a un fundidor para que le hiciera imagen de talla, imagen de fundición. Eso conlleva dos tipos de imágenes diferentes, para que su hijo tuviese dioses que lo guardaran y lo protegieran. Entonces, una vez tuvieron hechas las imágenes, miren lo que dice el verso 5 del capítulo 17. Y tuvo este hombre Micás casa de dioses, e hízose hacer efod y terafín, y consagró uno de sus hijos, y fuele por sacerdote. Qué grandeza la de ese texto. Primero, desde el tiempo de Moisés, Dios estableció el sacerdocio. El efod, el terafín, los usaba el sumo sacerdote. Entonces, eso representaba contacto con Dios. A través de esos dos instrumentos, que eran parte de la vestimenta del sacerdote, se establecía contacto con Dios. Entonces, él mandó a hacer para su casa, el terafín, ¿verdad? Y el efod, cosa sagrada. Y dice que estableció a uno de sus hijos como sacerdote en su casa. Y tenía entonces dioses en su casa, los cuales le iban a bendecir. Miren la mentalidad del hombre, pero estaba desobedeciendo en un carácter personal, inducido por su propia madre. ¿Qué le pasó? Dice la historia que salieron unas excursiones, ¿verdad? A explorar la tierra. Los de la tribu de Dan salieron a explorar, ¿verdad?, para buscar territorio firme para ellos. Y dice que mandaron 5 espías a explorar de los sitios que quedaban todavía sin conquistarse.
a ver cuáles eran buenos para ellos conquistarlos, irse a habitar aparte de los demás, de las demás tribus. Y dice, aquellos 5 espías llegaron a la casa de Micás y dice que allí vieron, porque luego de haber nombrado a su hijo, dice que llegó a la casa de Micás un levita, un joven levita que se había ido errante, había salido desde Judá y se había ido errante buscando dónde habitar, y llegó hasta la casa de Micás, y allí cuando él supo que era levita, ¿verdad? Dice que lo contrató y le dijo, mira, te voy a dar 10 ciclos de plata en el año, te voy a dar comida y ropa para que me seas por sacerdote y por mi casa. Y dice que el hombre rápido, pues claro que sí, iba a vivir de gratis, iba a vestir y a comer, ¿verdad? Y aparte iba a coger una propina anual. Y dice que aceptó aquel contrato, ¿verdad? Y era entonces sacerdote en la casa de Micás. ¿Por qué es importante la mención? Porque recordemos que los sacerdotes habían sido designados de los levitas. Y ahora este hombre pues, había contratado a un levita que estaba errante para ser sacerdote en su casa. Pero los 5 espías que llegaron allí desde Dan vieron que aquel hombre tenía sus dioses y que tenía sacerdotes y que tenía el efod. Entonces van y le dicen al pueblo, ¿verdad? A los líderes del pueblo, mira, allí hay un hombre que tiene esto y esto. Y dice que se levantó un número del ejército del pueblo y llegaron hasta la casa de Micás. Y dice que allí entraron y le tomaron sus dioses y le tomaron sus sacerdotes. No, tú te vas con nosotros porque no es lo mismo servirle a uno solo como sacerdote que servirle a todo un pueblo. Tú te vas con nosotros. Pero se llevaron las imágenes que este hombre había hecho para levantarle, ¿verdad?, en medio de Dan una casa de adoración a aquellos dioses que este hombre había hecho. Él trató, ¿verdad?, después que salieron, trató de enfrentar. Y dice que se reunieron los amigos, los vecinos y fueron tras ellos, pero vieron que quieren perder también la vida. Y dice que entonces tuvieron miedo y se regresaron. Pero así perdió este hombre, ¿verdad? Micás, los dioses que había hecho y el sacerdote que él había establecido. Pero ahora Dan se lleva estos dioses. O sea, que primero fue una sola persona. Ahora es una tribu completa que van a entrar en la idolatría de los mismos dioses que aquella mujer había mandado a preparar para que su hijo tuviese dioses que lo guardaran y lo protegieran fuera de lo que Dios había establecido. Y este mismo pueblo, ¿verdad?, conquistó un pueblo pacífico que se llamaba Alai y reedificaron la ciudad y allí establecieron lo que se conoce, ¿verdad?, luego como la tribu de Dan. Pero cuando llegaron a Lais, que dice que era un pueblo de gente mansa, gente humilde, gente que no se metían con nadie, no tenían problemas con nadie, dice que ellos fueron y fácilmente, ¿verdad?, los conquistaron, los dominaron y allí establecieron, bajaron aquella ciudad y luego la edificaron para levantar allí su ciudad y su templo. Y estamos terminando, ¿verdad? Estamos cerquitita ahí. En el capítulo 18, no quiero dejar, ¿verdad?, esto, porque son puntos que le van a llamar la atención a usted y posiblemente pues entre en escudriñarlo. Habla sobre los hijos de Manasés que se hacen sacerdotes de Dan. En los versos 30 y 31 del capítulo 18 dice, y los hijos de Dan se levantaron imagen de talla, y Jonatán, hijo de Gersón, hijo de Manasés, él y sus hijos fueron sacerdotes en la tribu de Dan hasta el día de la transmigración de la tierra, hasta el día que fueron llevados, ¿verdad?, como esclavos por la Siria. Eso es historia más adelante. Y levantáronse la imagen de Micás, la cual él había hecho todo el tiempo que la casa de Dios estuvo en Silo. Como dije ahorita y como ustedes conocen ya de la historia, la casa de adoración que Dios había establecido para hacer los sacrificios, para hacer las fiestas religiosas que Dios había establecido, que eran parte del rito del pueblo, era en Silo, donde Dios había establecido que el pueblo se congregara, las diferentes celebraciones en el año para estar el pueblo juntos, celebrando y sacrificando delante de Jehová Dios. Sin embargo, los hijos de Manasés se levantaron a servir como sacerdotes cuando no eran llamados a ser sacerdotes, porque solamente habían sido establecidos por Dios los sacerdotes. Y ahora está de otra tribu, de la tribu de Manasés, se levantan para ser sacerdotes también en el pueblo de Dan, de los mismos dioses que había mandado a hacer la mamá de este hombre. Vemos cómo aquel pueblo fue deteriorándose, ahí voy a tocar un caso, ¿verdad?, de el fracaso de la inmoralidad. Y aquí con esto pues voy a terminar. Se levantó, ¿verdad? Me llama la atención para tocar la curiosidad de ustedes.
un levita que moraba como peregrino en los términos de Efraín, dice que aquel hombre tenía una concubina. No dice una esposa, dice que tenía una concubina. Hay una diferencia entre una cosa y la otra. Pero dice que aquel hombre tenía una concubina. Entonces era levita, de la tribu de Leví, era algo que había que respetarse porque era de lo llamado al sacerdocio. Y dice que la esposa le fue infiel y se fue, ¿verdad?, a la casa de su padre. Y allí estuvo por un periodo de 4 meses. Y el levita pensó en ir a buscarla y dice que salió con su siervo y 2 asnos para ir a buscar a su esposa, porque tal vez con palabras amorosas podía persuadirla para que volviese con él. Y dice que llegó y cuando su suegro lo vio, pues se gozó. Y allí estuvo unos 5 días en casa de su suegro, una cosa, cuando usted lee cómo se aplazaron los días de la salida. Pero convenció a la mujer, ¿verdad?, para que la mujer regresara con él. Él estaba dispuesto a perdonarla. Pero dentro de cuando regresan hacia su casa, ¿verdad?, medio de la distancia, pasó un acontecimiento, y es que llegaron a un lugar dentro de la tribu de Benjamín buscando alojo para pasar la noche. Les cogió la noche, ¿verdad?, y no conseguían un hotel para quedarse, no conseguían morada para quedarse. Dice que se sentaron en la plaza, y mientras estaban sentados en la plaza, ya caída la noche, dice que apareció un anciano que venía de hacer sus tareas y le preguntó que qué hacían ahí. Se comunicó con ellos, de dónde venían. Y dijo, pues mira, no pasen la noche aquí, pásenla en mi casa. Y dice que, ¿verdad?, aquel anciano se los llevó para que pasasen, ¿verdad?, pernoctaran en su casa. Y mientras estaban en la casa, dice que todos los hombres de la ciudad rodearon la casa. Dice que todos los hombres, y la palabra, la Biblia, cuando usted lea este relato, va a decir que eran hombres de Belial, que eran hombres del diablo. Eran de benjamitas, sin embargo se habían convertido en hombres satánicos, hombres del diablo, porque la palabra dice que eran hombres de Belial. Dice que rodearon la casa y le decían al anciano que le entregara a aquel hombre para ellos conocerlo, o sea, para ellos tener relación con aquel hombre. Ellos pretendían tener relación con aquel hombre. El anciano, te voy a leer el relato, le dice, mire, este hombre ha venido a mi casa, y por la costumbre, la tradición, no soy costumbre, ¿verdad?, era vergonzoso para que este hombre, con una persona que estaba en su casa, le pasase algo. Entonces él quedaba mal ante todo el pueblo porque había sido negliente. Entonces él le rogó, ¿verdad?, que no hiciesen un mal tan grande a ese hombre. Entonces le dijo, mira, yo estoy dispuesto a entregarle a mi hija, que es virgen, a mi moza, entregarle a mi hija y a la mujer de él, y hagan de ellas lo que quieran, pero no a este hombre, porque ya era un pecado mucho más vil lo que ellos querían hacer. Y dice que aquellos hombres no aceptaron la oferta y siguieron insistiendo. Dice que forzaban la puerta de la casa, y dice que aquel hombre sacó a la mujer, a la esposa, la concubina del hombre, y se la entregó a aquel pueblo. Él dice que estuvieron abusando de ella toda la noche hasta rayar el alba. Y cuando estaba aclarado el día, dice que aquel levita abrió la puerta, y cuando salió, la mujer estaba tendida frente a la puerta, y le dijo, levántate, y ella no se levantaba. Y era que, cuando usted sigue leyendo, ¿verdad?, aquella mujer estaba muerta. Dice que la levantó y la montó en su asno, se la llevó, y cuando llegó a su casa la picó en pedazos, la picó en 12 pedazos, y luego de picarla en 12 pedazos, dice que la mandó a repartir por toda Israel. Mandó un pedazo de su esposa a cada tribu. 12 tribus de Israel, cada uno recibió un pedazo de aquella mujer. Y ahí se levantaron los que nunca se había visto un mal como ese ante el pueblo. Y dice que se reunieron todos los príncipes y escucharon la versión del hombre, ¿verdad?, lo que le había pasado, lo que habían hecho los de Benjamín. Y esto trajo una consecuencia, ¿verdad?, bien desagradable. Y fue que se levantaron todas las tribus contra la tribu de Benjamín. Triste y lamentable que un pueblo que Dios había levantado, era el mismo pueblo, ¿verdad?, enfrentó. Dice que fueron y destruyeron la ciudad de Benjamín y enfrentaron al ejército, los derribaron, y solamente 300 hombres que se fueron huyendo hacia los bosques, ¿verdad?, fueron los únicos que quedaron. Pero todos, mujeres, niños, ancianos, todo lo que había en Benjamín fue eliminado.
Así fue terminada la tribu de Benjamín. En medio, y eso pues, cuando usted lee los comentarios luego, ¿verdad? Ellos se arrepintieron por lo que había pasado, pero ellos quisieron hacer justicia de lo que era algo infame en medio del pueblo que Dios había escogido. Y de aquellos 300 hombres, 600, aquellos 600 hombres que habían quedado, ¿verdad? Fueron 600 hombres que se fueron, ¿verdad? Huyendo. Entonces ahora el pueblo reunido, ¿verdad? Viendo el desastre que había causado, cómo se había desunido el pueblo, cómo ellos mismos habían eliminado lo que Jehová Dios había establecido, 12 tribus, y ahora faltaba una tribu de las 12. Entonces decidieron, ¿verdad? Conseguirle mujeres para estos 600 hombres que habían quedado y que estaban huyendo, y se acercaron a ellos, dialogaron con ellos, y usted va a ver cómo, ¿verdad? En el relato, le voy a dar esa parte a usted para que usted vea cómo hicieron, ¿verdad? Para conseguirle mujeres a ellos, para que se levantara una nueva generación de ellos, pero lo único que ya no eran benjamitas originales, sino que ya iban a ser, ¿verdad? Una mezcla y no una generación íntegra de lo que era. Así desapareció una tribu del pueblo de Dios, ¿verdad? Con un pecado tan vil como ese. Y en el capítulo 21, verso 25 dice: en estos días no había rey en Israel, cada uno hacía lo recto delante de sus ojos. Lo recto delante de sus ojos. Lo que quería hacer, lo hacía. Todavía sí hay mucha gente. Hay mucha gente que quieren hacer lo que les place. Pero Dios dio unas instrucciones, y todo lo que nosotros hagamos que va en contra de lo que Dios estableció, nos va a traer consecuencias desagradables. Así es que, mi amado hermano, hemos terminado y llegamos hasta el último capítulo del libro de Jueces, esperando que sea de bendición a cada uno de los que se han podido comunicar. Tenemos una petición de oración por la hermana Mirta Rodríguez. Dios conoce, ¿verdad?, la situación de la hermana Mari Joan. Oración por los días para que Dios le acompañe en todo momento. Dos situaciones, ¿verdad?, por las cuales estaremos orando en este momento, y que Dios así se glorifique. Vamos a estar orando, hermano. Padre amantísimo, Dios del cielo y de la gloria, en este momento te doy gracias, Señor, porque me has permitido desarrollar el tema, mi Dios amado, Señor, y te pido, Dios, que tú sigas ministrando y que las vidas, Señor, puedan, Dios amado, Señor, entrar en un contacto diferente contigo, Dios amado, reconociendo, Señor, que tenemos que hacer tu voluntad y no la nuestra. Mira, mi Dios, estas vidas que han pedido oración. Mira esta hermana Mirta Rodríguez, tú la conoces, tú sabes quién es y conoces su necesidad, mi Dios. Tú conoces cuál es la necesidad de esta vida. Yo te pido, Dios, que tú te glorifiques en ella, Señor, y que ella pueda testificar que el día que Gani pidió la oración por ella, tú te glorificaste, mi Dios, que tú hiciste, Dios amado, Señor, porque la obra es tuya y no del hombre. Las necesidades son de nosotros, pero las obras las haces tú conforme a tu propósito, Dios, cuando nosotros obramos, Señor, por... Mira, mi Dios, esta madre, Señor, pidiendo oración por el día, Dios. Yo te pido, Señor, que tú seas el que te glorifique. Tú conoces cuál es su condición. Tú conoces, Dios, la necesidad de esta vida, cómo está marchando, dónde está mi Dios amado, Señor. Tú sabes dónde Él está, mi Dios amado, Señor, y tú sabes el por qué. Yo te pido, Dios, que tú seas glorificándote, Señor, que allí, mi Dios, tú seas ministrándole, que allí, Señor, tú seas bregando con su vida, Dios amado, Señor, para que Él pueda tener un encuentro contigo, mi Dios, para que Él pueda tener una experiencia, Señor, que le llene de ti, mi Dios amado, Señor, y su vida cambie, Padre amado. En el nombre de Jesús yo te pido estas cosas, porque yo sé que tú estás escuchando, Dios mi Dios, y has visto la fe, Señor, de nosotros y de los que piden la oración. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Esta noche, ¿verdad?, quiero darle gracias a todos aquellos que se han conectado, ¿verdad?, voluntariamente, porque nadie está obligado, como siempre digo, y invitamos, ¿verdad?, que si usted quiere retransmitir el programa, sería una bendición para aquellos que puedan alcanzar a través de la retransmisión suya, de tal manera que esperamos que Dios le siga bendiciendo. Disculpe, ¿verdad?, porque nos pasamos de la hora de la programación, pero lo hacemos con amor porque es para la obra de Dios. Dios te bendiga rica y abundantemente.